Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Valeria se sentó junto a la ventana y esperó a su hijo. Era tarde, las manecillas del reloj marcaban las 3 de la madrugada, y Víctor seguía sin volver a casa. Valeria se había jubilado hacía poco y pensó que por fin tendría algo de descanso y paz. Pero solo podía soñar con la paz. Su hijo Víctor, de 35 años, era un conocido alborotador en su pequeña ciudad, jugador compulsivo, bebedor empedernido, tenía vínculos con el mundo criminal y no respetaba a su madre. Al mocoso cabezón no le importaba que su madre estuviera en un aprieto, manteniéndolo hasta los huesos y sacándolo constantemente de los problemas, que cada año eran más graves. De no ser por su madre, el zoquete habría estado en la cárcel, pero el amor de una madre hacía maravillas. Es imposible calcular cuánto dinero y energía gastó Valeria en combatir las adicciones de su hijo. Sus modestos ahorros se agotaron hace tiempo, así que no le quedaba nada para un día lluvioso. Los amigos de Valeria le aconsejaron que abandonara a su hijo y vivieran sus vidas, pero ella no podía abandonarlo a merced del destino, sabiendo muy bien a lo que conduciría. Víctor, en cambio, no sentía piedad por su madre. Prefería vivir su propia vida. E incluso cuando Valeria empezó a sentirse mal, a su hijo no le importó. «Madre», irrumpió en la casa un agitado Víctor, «dame el dinero, urgentemente. Se lo debo a los chicos. He perdido todo mi dinero. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Sancho tiene coche y moto, pero yo no tengo nada. ¿Por qué somos tan pobres? Porque tu amigo Sancho trabaja y tú no, hijito», suspiró Valeria. «¿Por qué no te buscas un trabajo? Viviremos como la gente normal. ¿Por qué trabajo quieres hacerme daño? Eres madre, eres madre. Trabajaste una vez, ¿y qué? No parezco una mujer rica», refunfuñó Víctor insatisfecho. «Y además, todo el mundo tiene padres, que ayudan con dinero y consejos, y yo me he criado sin padre. ¿Dónde está mi padre? ¿No? ¿Y qué quieres de mí?» Y Valeria guardó silencio. No tenía nada que decirle a su hijo. En realidad nunca había tenido marido. Su amante Valentino se había ahogado cuando eran novios. El dolor de la muchacha no tenía fin, y entonces Valeria descubrió que estaba embarazada. Acababa de licenciarse en medicina y trabajaba como comadrona en una maternidad. Cuando nació Víctor, se quedó en casa 3 meses. Los 6 meses siguientes, el bebé estuvo al cuidado de su abuela, la madre de Valeria. Víctor no tenía ni un año cuando lo enviaron a una guardería. La madre de Valeria murió poco después, y la joven madre no tenía a nadie que le ayudara a criar a su hijo. Además, debido a las interminables obligaciones, el niño tuvo que ser llevado a una guardería de 5 días. Allí, los niños, aunque bien cuidados y alimentados, estaban abandonados a su suerte. Además, faltaba una educación masculina, que nadie podía proporcionar. Valeria era mujer de una sola mujer y nunca volvió a casarse. Valeria era respetada en el trabajo por los médicos, por su laboriosidad y sus manos de oro, y por las parturientas, por su corazón bondadoso y sus buenos cuidados, así como por su actitud cariñosa con los bebés. «Querida Valeria», dijeron más de una vez las jóvenes enfermeras, «¿qué haremos sin ti cuando te jubiles? Eres como una madre para nosotras y una abuela para los pequeños». «Mis queridas niñas», respondió Valeria sonriendo, «sin duda os visitaré y, si es necesario, tomaré el relevo, siempre que no me falle la salud». En sus 30 años como comadrona, Valeria conoció a diferentes mujeres desde lecheras de pueblo hasta fiscales, que posteriormente ayudaron a su hijo díscolo a evitar la cárcel por sus fechorías. Cuando se jubiló y se quedó sin contacto con sus colegas y pacientes, la mujer notó bruscamente su edad, con una serie de achaques que nunca antes había notado. Las preocupaciones por su hijo no hacían más que empeorarla. Recientemente, Valeria empezó a toser mucho y a sufrir dolores de cabeza y molestias en el pecho. La temperatura de su hijo subía de vez en cuando sin motivo.
Al principio, la anciana lo achacó a la fatiga crónica y la depresión que sufren muchos jóvenes pensionistas. Pero entonces, cuando Valeria sintió los primeros mareos y debilidad, acudió a su médico de cabecera, que le recetó un tratamiento con medicamentos. Pero todas estas manipulaciones no sirvieron de nada y entonces el médico remitió a Valeria al hospital clínico para que la examinaran. Valeria, al ser médico, era muy consciente de que se trataba de algo mucho más serio que el cansancio y el estrés. El terapeuta insinuó con cautela que la mujer podía tener cáncer. Tras una cita en el hospital regional, Valeria se dio cuenta de que la medicina gratuita en la que creía no era tan gratuita. La mitad de las pruebas que le hicieron costaban mucho dinero, que la anciana sencillamente no tenía. Valeria no tenía conciencia para mendigar dinero a sus amigos jubilados, y no había esperanza para su hijo. No había tiempo para ahorrar, así que Valeria consiguió trabajo en la maternidad como asistenta. ¿Me ayudas a fregar el suelo del lavadero esta noche?, le preguntó Valeria a su hijo. Ni hablar. ¿Soy yo quien limpia? Se resintió Víctor. Puedes hacerlo tú mismo. La mujer se dio cuenta de que su hijo no era un apoyo para ella y no tenía ayuda de ninguna parte. Limpiar y fregar suelos no era fácil. Tenía que descansar de vez en cuando y luego volver al trabajo. Después de cobrar su sueldo, Valeria reservó todo lo ganado para un chequeo médico. Le quedaba ganar dinero para un alojamiento temporal en la metrópoli, porque allí el alquiler era muy alto. La ciudad donde vivía Valeria era pequeña, así que se corrió la voz rápidamente. Por la noche, un vecino se acercó a verla. Valeria, ¿has oído las noticias? Víctor, tu hijo, ha vendido la mitad de tu casa. ¿Cómo la ha vendido? ¿A quién? ¿A quién? La mujer, aturdida por la noticia, se agarró el corazón, porque yo no sabía nada. Me dijo Laura, nuestra vendedora. Se deleitaba con el efecto que la noticia había causado en Valeria. Cuando se marchó, Valeria no podía quitarse las palabras de la cabeza. ¿Cómo podía Víctor hacer algo así, apuñalar por la espalda a su propia madre? Y Valeria se sentó junto a la ventana a esperar a su hijo. Como siempre, Víctor llegó a casa borracho, sin quitarse los zapatos, se tumbó en la cama limpia y roncó. Valeria empezó a despertar a su hijo. Víctor, despierta. ¿Es verdad que has vendido la mitad de nuestra casa? Así que vendí y vendí, refunfuñó el borracho. ¿A ti qué te importa? Esta mitad es mía. ¿Qué quiero con ella? Así lo hago. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Vamos a compartir una habitación contigo? ¿A quién se la has vendido? Se preocupó mi madre. No voy a responderte a ti. Dijo Víctor. A algún hombre, necesitaba el dinero. Lo perdí en una partida de cartas, y tuve que devolverlo, porque las deudas de cartas son sagradas. No lo entenderías. Y yo viviré contigo. ¿Dónde irás? Y el hijo pródigo se durmió en la almohada. Valeria no podía creer lo que había pasado. ¿Cómo era posible que su hijo, que antes era bueno, se hubiera convertido en un hombre tan indiferente y egoísta? Toda su vida Valeria le había dado la tabarra, con la esperanza de criarlo como un hombre receptivo y bueno. Pero resultó ser todo lo contrario. En parte, Valeria se sentía culpable por ello. En su juventud, prestaba poca atención al niño para ganar más, hacía turnos extra. Y su hijo tenía que dormir solo en casa en aquella época, por lo que se volvió distante. La noticia de la venta de la casa le afectó mucho, volvieron los dolores de cabeza y su tos empeoró. Valeria se sentía muy mal y sola, y no había nadie que la consolara. Al día siguiente, cuando su madre estaba en el trabajo, Víctor se despertó, tomó el desayuno cuidadosamente preparado por Valeria y se dedicó a sus asuntos. Si así se podían llamar sus andanzas por la ciudad. No regresó al día siguiente, su teléfono no respondía, y todo tipo de amigos no podían explicar claramente a Valeria dónde estaba su hijo pródigo. Incluso en el trabajo, Valeria pensaba en su hijo y en quién se había convertido en el nuevo propietario de la mitad de su casa.
¿En qué piensa, señora Valeria? Le preguntó una enfermera que conocía. Pensar en mi vida, suspiró la mujer. ¿Cómo he llegado a una vida tal que ahora tengo que vivir en la misma casa con un desconocido? Vende tu mitad de la casa, añade algo de dinero y cómprate un piso de una habitación, le aconsejó la enfermera. Exacto, no hay nada que añadir. Puedo darte algo de dinero, las chicas te prestarán algo y luego me lo devuelves de alguna manera, sugirió la compañera. ¿De qué estás hablando, cariño? Tengo una deuda enorme que pagar y tengo que costearme las pruebas y alquilar un piso en la ciudad para el resto de mi vida. Todavía no he ahorrado para todo eso. Menudo piso, qué manera de irse. A Valeria le amargaba que unos desconocidos estuvieran dispuestos a ayudarla a ella, pero no a su hijo. Qué feliz habría sido si él se hubiera decidido, hubiera encontrado un trabajo, se hubiera casado y por fin le hubiera dado nietos. Estos sencillos placeres humanos estaban fuera de su alcance. Aunque a Valeria le costaba trabajar, se alegraba de no poder quedarse sentada en casa, sino estar entre la gente. No quería volver a casa, sobre todo porque la mitad de ella ya pertenecía a algún desconocido. ¿Has conocido al nuevo inquilino? Le preguntó a Valeria, una vecina que llevaba mucho tiempo observándola desde la puerta. No, no ha venido, respondió la mujer cansada tras su turno. ¿Cómo es posible comprar una casa y no verla antes? Se preguntó la vecina, ¿y si en vez de una casa te venden una ruina? Mi casa no es una ruina, dijo Valeria y se marchó dando un portazo. Estaba cansada de la atención de aquella chismosa que, descaradamente, se deleitaba con el dolor ajeno. Valeria decidió preparar la cena. Aún esperaba que su hijo volviera pronto, sobre todo porque el crepúsculo se cernía sobre la ventana. De repente, llamaron a la puerta. A Valeria le pareció extraño cuando su hijo olvidaba las llaves, golpeaba la puerta o llamaba a la ventana. El que llamaba era claramente un desconocido. Por eso, la mujer no abrió inmediatamente la puerta. Primero miró por la ventana de la terraza y vio a un hombre de pie en el porche. ¿Quién es?, preguntó la mujer. Soy yo, el nuevo propietario, respondió la agradable voz del hombre. ¿Por qué no tiene las llaves?, preguntó Valeria. Ella sospechaba. Su hijo no me las dio, dijo que había perdido el duplicado, respondió el hombre. Puedo enseñarle el contrato de compraventa. El hombre se acercó a la ventana y puso el documento contra el cristal, para que la casera pudiera ver lo que allí estaba escrito. Valeria reconoció la firma de su hijo en el contrato, y las sensaciones desagradables volvieron a invadirla. Voy yo, dijo la mujer. Vestía ropas raídas que parecían un guardapolvo. Tenía las mejillas hundidas, los ojos cansados, el pelo cortado y la barba incipiente de 3 días eran las marcas de un hombre que había venido de lugares no precisamente tan agradables como se suele hacer creer. El corazón de la mujer se hundió de miedo, no sabía qué esperar de aquel hombre. Le temblaban las manos y se mareaba. Valeria sintió que no podía respirar de la excitación. Sus ojos se oscurecieron de repente, sus piernas se sintieron débiles y sintió que su cuerpo se debilitaba y que su conciencia se hundía en una especie de abismo negro. «Mujer, ¿estás enferma?», fue lo único que oyó. Valeria se despertó en la cama. Le pusieron una compresa fría en la cabeza, calcetines calientes en los pies y su nueva dueña estaba sentada en una silla cercana y la miraba ansiosa. «Qué bien que te hayas despertado», dijo el hombre y sonrió. Estaba tan asustado que llamé a una ambulancia. El médico dijo que estabas muy estresada y que necesitabas descansar. Te puso una inyección y te dormiste durante 2 horas. Para no levantar sospechas, les dije que era tu hijo. ¿Te parece bien? Nada, respondió Valeria en voz baja. Muchas gracias. Ahora que nos conocemos, es hasta embarazoso. Has tardado tanto en ver la casa que ya había cambiado de opinión. Hay una vecina a la que le gusta cotillear y me ha puesto de los nervios. Valeria sonrió débilmente. Es culpa mía. Tenía que haber venido antes, dijo el hombre. Perdone, pero estaba en su cocina. He puesto la tetera.
huevos fritos para 2, ensalada picada. Debe de tener hambre. Venga, le daré de comer. Por primera vez en años, alguien cocinó comida para Valeria. La mujer sintió lástima de sí misma y lloró. Pero no eran lágrimas de pena o decepción, eran lágrimas de alegría y alivio porque sus expectativas no se habían cumplido, y delante de ella no estaba un malvado desconocido, sino un buen hombre. El hombre ayudó a Valeria a levantarse, ir a la cocina y sentarse en una silla, y también le puso una almohada bajo la espalda. La mujer se dio cuenta de este gesto y se alegró. Comieron en silencio y solo a la hora del té se atrevieron a hablarse. Cada uno tenía curiosidad por saber con quién tendría que vivir. Vamos a conocernos, sugirió el hombre. Me llamo Juan Pedro, o Juan o Pedro. Y yo me llamo Valeria, respondió la mujer. Puedes llamarme tía Vale. Mucho gusto, tía Vale, sonrió Juan Pedro. Háblame de ti, Juan, dijo Valeria. Vivo con mi hijo. Tiene 35 años, me jubilé hace poco, pero sigo trabajando. Estoy enferma y ahora tengo que ahorrar para un costoso chequeo. Mi hijo, muy a mi pesar, no trabaja y no aspira a nada. A mí también me gusta el orden, pero rara vez tenemos paz en casa. Víctor viene borracho y a menudo tiene conciertos, así que le pido disculpas por adelantado si tiene que oír esto. Y yo soy tranquilo, dijo Juan Pedro, y también me gusta la tranquilidad. Soy estricto con el orden, todo está en su sitio y no acumulo suciedad. Y no te preocupes por tu hijo, estoy acostumbrado al ruido de la cárcel. Se habrá dado cuenta por mi aspecto de que soy nuevo allí. Eso debió ser la gota que colmó el vaso para ti, por eso te desmayaste. Debe haber sido culpa mía. Pero no te preocupes, no volveré a decepcionarte. Sabes, nunca tuve padre ni madre. Crecí en un orfanato. Allí nos enseñaron a ser ordenados. Espero que tú y yo seamos amigas y nos llevemos bien. Tienes edad para ser mi madre, así que siempre puedes contar con mi ayuda. Creo que Víctor y yo también seremos amigos. ¿Juegas a las cartas y bebes mucho? Preguntó Valeria con cautela. No, no juego, no es lo mío, y no bebo, solo un poco en vacaciones con compañía. Así que no os haréis amigos, concluyó la mujer. No, no, dijo Juan Pedro. Entonces me bastará con tu compañía. Y necesito buscar trabajo. Es bueno que enseguida quieras ir a trabajar, a diferencia de mis perezosos, le elogió Valeria. Bueno, es tarde, es hora de irse a la cama. Tú vayas a descansar, tía Valeria, y yo lavaré los platos, sugirió Juan Pedro. Oh, no, puedo lavarlos yo misma. Valeria se salpicó las manos. No recuerdo cuando alguien lavó los platos por mí. No importa, acostúmbrate, considera que ahora tienes una ayudante en casa. Bien, aceptó la mujer, luego iré a buscarte ropa de cama para que duermas bien. ¿Estarás cansado del viaje, eh? Un poco, sonrió Juan Pedro. Te agradecería mucho la ropa de cama. Hace mucho que no duermo en un ambiente doméstico sobre sábanas blancas. Juan Pedro permaneció ocupado en la cocina, y Valeria se dirigió a la habitación, que ahora no le pertenecía. Y no le pertenecía. Casi no le quedaban fuerzas, pero quería hacer algo para que su nuevo inquilino se sintiera cómodo. Tanto más cuanto que aquel joven la atraía. La mujer tuvo la sensación de conocer a Juan desde hacía mucho tiempo, como si fuera su hijo mayor que volvía de un largo viaje de negocios. Valeria sacó su mejor ropa de cama para invitados, blanca con flores azules, enderezó el sofá, tumbó las almohadas y colocó una sábana limpia, luego arropó la almohada y la manta con movimientos familiares. La mujer apiló las 2 toallas de rizo ordenadamente sobre la almohada, luego alisó la cama hecha con las manos y salió de la habitación. Valeria llevaba rato dormido cuando el nuevo inquilino, alias el casero de la casa de acogida, terminó de limpiar la cocina. Juan Pedro apagó la luz, se aseguró de que la casa estaba en orden y se dirigió a su habitación.
Cuando entró en ella y vio la cama cuidadosamente hecha y un montón de toallas limpias, se sintió aliviado, le habían aceptado. Se dio cuenta de que por fin había encontrado un hogar. Las preocupaciones que le habían atormentado todos estos días habían desaparecido, y se alegró de no tener que preocuparse más por el tipo de vecinos que se encontraría. Había comprado la mitad de la casa por casi nada, pensando que iba a ser la casa de un alcohólico y que tendría que luchar cada día por la paz y la tranquilidad. Pero resultó no estar tan mal, y la casera era una anciana muy agradable con la que era fácil y cómodo estar. Ya no estaba preocupado por Víctor, porque se dio cuenta de que su madre estaría del lado de Juan y juntos podrían llamar al borracho al orden. Con estos pensamientos, el hombre cansado se acostó y disfrutó de la comodidad del hogar, que no había sentido desde hacía más de 5 años, y cayó en un profundo sueño. Por la mañana, una descansada Valeria preparó el desayuno e invitó a Juan a la mesa. Resultó que el hombre hacía rato que se había levantado, limpiaba la cama y estaba arreglando la pata de la mesa. Al ver esto, Valeria se alegró de que por fin hubiera una mano de hombre en la casa. De hecho, su casa y la de Víctor necesitaban serias reparaciones. La mujer no dejaba de preocuparse porque las dependencias se iban deteriorando poco a poco y no había nadie que las arreglara. Pidió repetidamente a su hijo que arreglara la valla, pero él hizo caso omiso de las peticiones de su madre. «Eres todo un manitas», dijo Valeria cuando Juan Pedro buscaba los tornillos adecuados. «Son simples cosas de casa», respondió Juan Pedro. «Ya verás, tía Valé. Aquí arreglo todo lo que puedo». Después del desayuno, los nuevos vecinos se dedicaron a sus asuntos. Valeria fue a trabajar a la maternidad y Juan Pedro fue a buscar trabajo. A primera vista, Juan no inspiraba confianza. Además, los empresarios eran reacios a contratar a un expresidiario, aunque hubiera sido puesto en libertad anticipada. Le pedían que volviera la próxima vez o le decían que ya le llamarían. Ambas partes tenían claro que nadie iba a contratar a Juan. Solo gracias a un capataz, Diego, que supervisaba la construcción de un nuevo edificio de apartamentos, Juan Pedro pudo encontrar trabajo como pavimentador. «Vais a tener un trabajo duro», advirtió el capataz de la obra. «Espero que no os derretáis como el azúcar bajo la lluvia. Los chicos de aquí son sencillos, están acostumbrados a arar, y si hay algo que necesites, pueden usar una palabra fuerte. Dime enseguida, ¿abusas del alcohol? Si la respuesta es sí, váyase enseguida. Tenemos un equipo duro. Por supuesto, a los hombres les gusta relajarse y tomar una bebida caliente de vez en cuando, pero solo en vacaciones u ocasiones especiales. Yo no bebo mucho», aseguró Juan Pedro al capataz, «y tampoco soporto a los borrachos. Tengo que vivir bajo el mismo techo con uno de ellos». «Muy bien, entonces», dijo el capataz, «creo que les caerás bien a los hombres». «Y antes de la cárcel, ¿dónde trabajaste y dónde estudiaste?» «Yo también era huérfano», comenzó su relato Juan Pedro, «pero tenía la ambición de hacerme un nombre. Así que me licencié en 2 carreras económicas y derecho, y empecé a trabajar desde abajo en una gran empresa industrial, hasta llegar a director de desarrollo. Luego me cansé de trabajar para otros y monté mi propio negocio. Tengo una familia y una casa grande, pero no puedo volver atrás. Y no había ningún sitio a donde ir, nadie me esperaba allí. Mi mujer y yo no teníamos hijos, y ahora mi mujer ha muerto». «¿Ha muerto?», preguntó el capataz, intrigado por la historia de Juan. «¿Qué ha pasado?». «No le ha pasado nada, mi Andrea está viva y coleando», dijo Juan Pedro con tristeza, «pero ya no es mía. Cuando yo estaba en la cárcel, ella se fue con mi compañero. Mis conocidos me escribieron que vivían bien y llevaban juntos mi negocio. Y yo soy la tercera persona superflua». «¿Por qué sería superfluo? Tienes un negocio. ¿Y por qué no lo retomas?», se preguntó el capataz. «¿Quién va a asociarse con un ex convicto? ¿Te lo creerías? ¿Arriesgarías tu propio bien?», preguntó Juan Pedro al brigadier, y viendo que Diego dudaba, Juan contestó por él: «Ya ves, tú tampoco te fiarías. No te agobies tanto.
Le animó Diego a Juan. Todo se arreglará, ya verás. Después del primer turno que trabajó Juan, el hombre voló hasta su casa para darle la buena noticia a su vecino. De camino a casa, paró en la tienda y compró una tarta para celebrarlo. Pero la alegría del hombre duró poco. En la cocina encontró a un Víctor borracho y a una Valeria echando humo. Víctor le echó la bronca a su madre por no darle dinero para beber con sus amigos. La mujer sollozaba, tapándose la cara con las manos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Juan. Víctor le miró con ojos turbios y luego gritó a pleno pulmón. ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo has entrado aquí? ¿Eres el novio de mi madre o algo así? Luego puso la botella sobre la mesa. No necesito tu pastel. No soy su novio, dijo Juan indignado. Vivo aquí. ¿Me has vendido tú mismo la mitad de la casa o te has olvidado? Y no tengo por qué acordarme de tu cara, gritó Víctor borracho. Vuelve a tu mitad de la casa y quédate allí. En realidad, tengo derecho a estar en la cocina y en otras partes de la casa, porque tenemos un acuerdo para compartirlas. Tú solo puedes estar en tu habitación y tú en la mía. Víctor miró a Juan estupefacto y pudo ver que estaba forzando la memoria, pero no recordaba nada. ¿Me vas a dar dinero o no?, preguntó suplicante a su madre. No te daré nada, dijo Valeria secándose las lágrimas. Vete a buscar un trabajo. Ya no tengo que darte de comer. Berraco tan sano. El hombre acaba de volver de la cárcel y se ha ido directamente a buscar trabajo. Por cierto, felicítame, tía Vale, estoy trabajando en una obra. La cuadrilla parece ser bastante buena, y el capataz parece ser un hombre comprensivo y bueno. Me alegro mucho por ti, Juanito, se alegró Valeria, y las lágrimas se secaron en un instante. Toma, he comprado una tarta, vamos a tomar un té y a celebrarlo, dijo el hombre. Pues con tarta no te vas a librar, dijo Víctor. Aquí necesitas o un par de botellas de whisky, o una caja de cerveza. O, mejor aún, una caja de ambas cosas. La cerveza sin whisky es una pérdida de dinero. Yo no bebo, dijo Juan, y tú tampoco deberías. Creo que ya has bebido bastante por hoy. Por cierto, me llamo Juan Pedro, por si lo has olvidado. Me da igual cómo te llames tú. Si no compras whisky y no te lo bebes, no eres un hombre, eres un maricón. ¿Eres un hombre de verdad? Juan Pedro está enfadado. Has estado sentado sobre los hombros de tu madre hasta los 35 años y la estás poniendo de los nervios. Ella no puede reunir dinero para el hospital, tú se lo estás chupando como un agujero sin fondo. Debería darte vergüenza, robarle a tu madre. Víctor reaccionó de forma extraña a las palabras de Juan, miró a su madre y luego a su nuevo vecino. Cogió la taza favorita de su madre y la lanzó contra la pared con su té. La porcelana se hizo añicos y quedaron manchas de té en la pared. Valeria se tapó la cara con las manos. Juan Pedro, por su parte, se quedó callado y observó cómo el sobregirado Víctor se volvía loco. Juan Pedro había visto muchas cosas en la cárcel, así que la tonta travesura del patético borracho no le afectó en absoluto. Lástima era solo la jeta y los nervios de Valeria, que, al parecer, también se cansó de aguantar las payasadas del hijo de un idiota. Cuando Víctor se hubo acostado, Juan ayudó a su vecina a recoger las astillas de la taza y a limpiar el suelo. Al notar las lágrimas en sus ojos, le preguntó por qué lloraba. Era la taza de su padre, de mi querido Valentino, respondió ella. La mujer recogió cuidadosamente los trozos en una bolsa y los colocó en la mesilla de noche. Juan comprendió por qué Víctor había roto aquella taza en concreto, sabía perfectamente lo preciada que había sido para su madre, y decidió hacerle daño a Valeria. Pero, ¿por qué? Eso Juan no podía entenderlo. Después de limpiar la cocina, Juan Pedro y Valeria decidieron tomar un té y celebrar el primer día de trabajo. Luego salieron al pequeño jardín que rodeaba la casa de Valeria. Juan pudo comprobar que las plantas y las construcciones del patio estaban muy deterioradas. Así que primero cogió una guadaña y segó los matorrales de bardanas y ortigas,
dejando al descubierto los delgados troncos de los manzanos. Valeria se sentó en una vieja silla de jardín y observó con placer el trabajo del hombre. Más tarde, Juan descubrió que el de Valeria era un buen jardín, no solo manzanos, sino también perales, melocotoneros, menta, fresales, albahaca y tomates. Y aquí podemos plantar uvas. Juan señaló el rincón vacío del jardín. Tía Vale, ¿te gustan las uvas? Claro que sí, respondió la mujer y sonrió. Estaba encantada de ver cómo de la noche a la mañana su jardín se había transformado tanto gracias a los esfuerzos de Juan. Una hora más tarde, había oscurecido y los amables vecinos se retiraron a sus habitaciones. Juan se durmió rápidamente. Estaba satisfecho con el día, así que sus pensamientos eran ligeros y sus sueños claros. Por la mañana, después de esperar a que Juan se fuera a trabajar, Víctor volvió a empezar su vieja canción. Decidió cambiar de táctica y poner a su madre de su lado. Veo que confías demasiado en este tipo, le dijo a su madre. Mira, porque es un expresidiario. Todavía no sabemos para qué le han metido. ¿Y si es un ladrón reincidente o, peor aún, un asesino? Se lleva todo tu dinero, luego te apuñala en la garganta por la noche, y adiós. ¿De qué estás hablando?, dijo su madre indignada. Juan es un buen hombre, lo noto en el corazón. Pero te haría bien enderezarte. Víctor no contestó a su madre. Se levantó y se fue. Valeria limpió la cocina y se puso a trabajar. Hoy le tocaba cobrar el segundo mes. Ahora podía ir a la ciudad a hacerse un chequeo. Por fin tenía dinero para el alojamiento y para pagar el examen. Por la noche, al volver del trabajo, Valeria decidió guardar todo lo que había ganado en un sobre. Abrió la cómoda, sacó el sobre, pero no encontró dinero. Se le heló el alma y el corazón se le encogió de resentimiento y decepción. ¿Era realmente Juan un vulgar ladrón, que se había ganado la confianza de una anciana, aprovechándose de su debilidad? Valeria no quería creerlo, pero el dinero había desaparecido, lo que significaba que alguien se lo había llevado. Sin pensárselo dos veces, la mujer llamó al policía del barrio, Nicolás Blanco. Nicolás Blanco era un policía al que se le podía confiar todo. Era el tipo de hombre que servía fielmente a la patria, sin importarle el tiempo ni las circunstancias familiares. Dicen que ese es el tipo de hombre que mantiene la tierra en pie. Bien, señora, ¿ha dicho usted que le han robado?, preguntó el policía, mirando alrededor de la habitación. ¿Algún sospechoso? No perdone a nadie, diga las cosas como son. Usted no se libró. No sé qué pensar, se lamentó Valeria, pero hace poco se registró un inquilino, propietario de la mitad de nuestra casa. Mi Víctor le vendió esa mitad de nuestra casa. Lo único que sé es que ha vuelto de la cárcel. Pero bueno, señor Blanco, es un buen hombre, trabajador y concienzudo. ¿Ha visto cómo se ha transformado nuestro jardín? Juanito lo hizo todo. No mires eso, Valeria, ¿sabes lo astutos que pueden ser los ladrones? Por ahí anda un hombre, todo positivo, pero tiene más de una historia así a sus espaldas. Confía en la gente después de eso. ¿Y si no es culpable? Estaba preocupado, porque es posible ofender a un inocente. Si no es culpable, claro que puedes ofender, pero si es buena persona, te perdonará, concluyó el policía del distrito. Valeria pidió a Nicolás Blanco que no iniciara el caso, sino que intentaran resolverlo ellos mismos. No quería que Juan volviera a la cárcel. De acuerdo, aceptó el policía, solo por respeto a ti, Valeria, por haber salvado a mi hija en el parto, haré la vista gorda ante el accidente. Pero aún así te ayudaré a arreglarlo y a recuperar el dinero. Mientras tanto, veré qué clase de pájaro es ese Juan tuyo. Volveré esta noche cuando todos estén en casa. Muchas gracias, es usted un buen hombre, señor Blanco, sollozó y lloró la buena mujer. No llore, no dé la cara, o su inquilino huirá con todo el dinero, advirtió el policía, y, asegurándose de que Valeria se calmaba, Nicolás Blanco se dirigió a su despacho.
Una hora más tarde Juan Pedro volvió del trabajo. Valeria puso la mesa como de costumbre. ¿No vas a cenar, tía Valeria?, preguntó Juan. Estoy llena, contestó la mujer en voz baja y se quedó en silencio. Recordó las palabras de la comisaría, que le había pedido que no diera la cara, que sabía de la desaparición del dinero de la cómoda. Valeria se sintió incómoda, le vinieron pensamientos dobles. Por un lado, no quería creer que el hombre sentado frente a ella pudiera hacer algo así, y por otro, realmente necesitaba ese dinero. Valeria se sintió ofendida porque alguien había violado su confianza. Es verdad lo que dicen, que cuando esperas, el tiempo se alarga. Por eso, a Valeria los minutos le parecían de goma. Esperaba impaciente la llegada de Nicolás Blanco y estaba ligeramente preocupada. La mujer no sabía de dónde surgía el miedo en su alma, si temía por Juan y su suerte, o por ella misma. Al cabo de media hora, llamaron a la puerta y la mujer adivinó quién estaba en el umbral de su casa. Buenas noches a todos, saludó Nicolás Blanco al entrar en la cocina. Hola. Juan miró sorprendido al hombre de uniforme. ¿Es usted Juan Pedro Suárez?, preguntó el policía. Sí, contestó el hombre, pero ya he venido a registrarme, he enseñado el certificado de libertad. Solo que en otra comisaría. Soy capitán de policía, dijo el policía, vengo por otra cosa. Se trata del dinero que le faltaba a Valeria Navarra de su cómoda. A petición suya, he decidido esperar al sospechoso, es decir, a usted. ¿Qué me dice, señor Suárez? Sorprendido e indignado, Juan se levantó tan bruscamente que el taburete en el que estaba sentado se cayó. La noticia le invadió como una ola. Miró a Valeria con ojos como si hubiera sido insidiosamente traicionado y calumniado. Pero cuando vio el rostro sereno del policía comprendió que podía tener una conversación sincera con aquel hombre, y lo entendería todo. Yo no cogí ese dinero, dijo Juan Pedro con voz ronca y temblorosa de resentimiento. No habría tenido el valor de robarle algo a la tía Vale. Y además, yo no soy un ladrón. Yo, como policía, tengo que averiguar todos los hechos, así que ahora no estás esposado, sino comiendo tranquilamente tu tortilla. Le estoy dando la oportunidad de justificarse y demostrar su inocencia, dijo el policía. Me he enterado de que estuvo en la cárcel por homicidio involuntario. Hubo un atropello con fuga. Como suele decirse, todo puede pasar, pero el caso se agrava por el hecho de que usted huyó de la escena del crimen. Y esa gente no es de fiar, al menos no yo. Yo no conducía ese día, lo hacía mi socio. Me pidió el coche a altas horas de la noche para ir a algún sitio, pero no recuerdo dónde. Alejandro atropelló a un hombre y no solo no le ayudó, sino que huyó del lugar. El compañero, como un chacal, me devolvió el coche abollado y con el parachoques ensangrentado por la noche. Lo metí en el garaje y me callé lo que había pasado. Por la mañana vino a verme la policía, que encontró daños en el coche y sangre de la víctima. Las cámaras mostraron que el encapuchado había aparcado el coche en mi garaje y había entrado en mi casa. El acompañante llevaba la misma sudadera que la mía. No solo eso, la dejó en una silla del patio. Todas las pruebas apuntaban en mi contra. Mi mujer debía ayudarme y contratar a los mejores abogados de la ciudad. El compañero negaba y no admitía su culpabilidad. Estos abogados me prometieron que cumpliría 1 o 2 años, pero acabaron cayéndome los 6 años completos. Lo único con lo que tuve suerte fue que el alcaide resultó ser un buen tipo y me dejó salir un año entero antes. Eso es toda una vida en prisión. No había nadie más que me ayudara, crecí en un orfanato y no tuve un frente familiar fuerte como Víctor. Le envidiaba con una madre como la tía Vale, podías mover montañas. La razón por la que mi compañero me tendió una trampa, me la explicaron en la cárcel. Un convicto tenía gente fuera que se enteró de que mi mujer vivía con él. El muy cabrón había pegado a un hombre, me había pasado la culpa a mí y vivía feliz en mi casa, dirigiendo mi negocio. No se lo conté a la tía Vale porque no quería disgustarla. Está muy enferma.
Quería ayudarla con dinero. Esa era mi historia. Tras el relato de Juan, todo el mundo se quedó en silencio. Todos estaban pensando en otra cosa y digiriendo la información. Valeria fue la primera en romper el silencio. Perdóname, Juanito. Estaba loca. Me dolió mucho no encontrar mi dinero. Al diablo, que metan a un hombre a la cárcel por un pedazo de papel. Nicolás, no voy a poner una denuncia por desaparición. Solo me pregunto quién se llevó mi dinero. El policía era un hombre con experiencia, había visto muchos casos complicados, así que decidió investigar el asunto. Bueno, dijo Nicolás Blanco, no nos quedemos cortos, pero lleguemos al fondo de lo que está pasando aquí. Señora Navarra, ¿dónde está su Víctor? ¿Lo sabe? Hoy nos han llamado al café para calmar a los alborotadores. Bueno, su hijo fue visto en el salón con compañía. Dijo que estaba comprando bebidas a todo el mundo, los aperitivos más caros. Alardeaba de que tenía el bolsillo lleno de dinero. ¿Con qué dinero se dan un festín? No lo sé, dijo Valentina, horrorizada, porque había pagado a la casa una deuda de juego. Y hace 2 días me suplicaba dinero, pero yo no se lo daba, diciéndole que se pusiera a trabajar, porque estaba harta de mantenerlo. ¿De verdad lo cogió? ¡Qué cabrón! Seguro que es él. No dejaré que ese ladrón desvergonzado vuelva a casa, con ese se dio un festín, que viva. El policía se alegró de que la mujer lo entendiera todo por sí misma, y la desagradable situación quedó resuelta. Era el final del trimestre, y Nicolás Blanco no quería estropear las estadísticas. Muy bien, me voy a casa, pero si hay algo, llámeme, señora. Nicolás Blanco miró a la mujer significativamente. Le pido disculpas, señor Suárez. Lo siento, es nuestro trabajo. Nada, lo comprendo, aunque estaba un poco asustado, pensaba que no me creería, respondió Juan Pedro con un suspiro de alivio. Nicolás Blanco se marchó. Y Valeria no sabía dónde poner los ojos, estaba avergonzada de haber acusado a un buen hombre de ladrón. Juan era muy consciente de ello y veía cómo sufría la tía Valeria. No me ofendes, sé cómo has conseguido el dinero y para qué lo necesitas, se volvió hacia la mujer. ¿Cuánto te falta? Yo te ayudaré. No necesito nada, solo necesito trabajar otros 2 meses. Deje de trabajar, tía Vale, o retrasará el examen. La enfermedad no esperará. Llama mañana a la ciudad y pide una cita y te encontraremos un lugar donde vivir. Yo lo pagaré todo y tú no tienes que preocuparte de nada más. Valeria no daba crédito a lo que oía después de haber hecho tanto daño a Juan. Todavía quería ayudarla, mientras su hijo se daba un festín con dinero robado. Se tapó la cara con las manos y se echó a llorar. Estaba avergonzada y dolida. Juan se acercó y pasó el brazo por los hombros de Valeria. No te preocupes, tía Valeria, todo saldrá bien. Ahora vete a la cama. Llevas todo el día preocupada. Ya dormirás por la mañana. Valeria miró por la ventana y comprobó que hacía tiempo que había oscurecido. Cada una se fue a su habitación, pero no se durmieron inmediatamente, repitiendo en sus cabezas los acontecimientos pasados. A la mañana siguiente desayunaron en silencio, intentando no recordar los desagradables sucesos de la noche anterior. Valeria se alegró de ir a trabajar, así podría distraerse de la vergüenza que había hecho pasar a la inocente inquilina. Después de comer, la mujer llamó al ayuntamiento para pedir cita para un chequeo completo y para concertar una cita con el casero de la vivienda de alquiler. Señora Navarra, le dijo a la mujer el médico jefe de la clínica de maternidad, nos hemos enterado de que iba a ser atendida en la ciudad, así que tome este dinero. Aquí no hay mucho, nuestro personal lo ha recogido para usted de todo corazón. Gracias, queridos míos, dijo Valeria con lágrimas en los ojos a sus compañeros, estoy tan contenta de teneros y de que me hayáis permitido trabajar aquí durante un tiempo. El personal le deseó una pronta recuperación y la envió a casa a descansar. En casa, a Valeria le esperaba otra sorpresa. Juan Pedro había comprado víveres para 15 días antes y había preparado una deliciosa cena.
La mesa estaba puesta y las flores favoritas de Valeria, las peonías, estaban en un jarrón. Tía Valeria, siéntate a cenar, dijo alegremente el hombre, olvidemos todo y empecemos de nuevo. Gracias, querida, balbuceó Valeria, sorprendida hasta la médula por semejante encuentro. ¡Qué regalo! Eso no es todo, dijo Juan, toma este dinero, gástalo y no te arrepientas. Para eso es, para gastarlo. Juan Pedro le dio el grueso fajo de dinero que había ahorrado de su trabajo en la cárcel y aquí fuera. Sabía que aquella enferma lo necesitaba con urgencia y que él se las apañaría muy bien. Al día siguiente apareció Víctor. Se arrojó a los pies de su madre y le pidió perdón por haberle robado todos sus ahorros. Pero por alguna razón Valeria no sintió pena por él. Estaba tan cansada de las payasadas de su hijo y de su indiferencia hacia ella que lo veía como a un extraño. Además, Valeria sabía perfectamente que Víctor había vuelto porque se había quedado sin dinero para la bebida y ahora solo necesitaba un lugar donde quedarse. Le perdonó porque era una madre buena y cariñosa, pero le quedó un residuo desagradable y resentimiento. Valeria puso una condición a su hijo: o encontraba un trabajo y se quedaba a vivir en esta casa, o se marchaba. Víctor, dándose cuenta de que ahora no tenía casa propia ni a dónde ir, accedió a las exigencias de su madre. Valeria volvió a la ciudad de buen humor. Se hizo todas las pruebas necesarias y esperó los resultados. Para mantener las manos ocupadas, fue a museos, visitó el teatro y paseó por el parque de la ciudad, disfrutando de su belleza. Pero el buen humor duró poco. El médico bajó a Valeria al suelo. Las pruebas están listas, señora Navarra, dijo el médico con rostro serio. Nuestra suposición es correcta. Por desgracia, tiene usted una neoplasia maligna en el pulmón derecho. Al ver lo pálida que se puso la paciente, el médico añadió rápidamente: afortunadamente, la enfermedad no está desatendida. Así que hay muchas posibilidades de vencerla. Necesita una intervención quirúrgica urgente. De acuerdo, doctor, le entiendo. Valeria se agarró a sí misma. ¿Cuánto cuesta? Cuando el médico le dijo la cantidad, la mujer se dio cuenta de que no podría reunir tanto dinero, ni aunque vendiera su antigua casa, y mucho menos la mitad. Bueno, viviré mis últimos meses disfrutando de la vida, pensó Valeria. Es bueno tener a Juanito cerca, no es tan aburrido morirse. Dando las gracias al médico, Valeria se fue a casa. En la parada del autobús, Valeria fue recibida por Juan. Se dio cuenta por su aspecto de que las cosas iban mal, así que no le preguntó nada, para no disgustarla aún más. ¿Qué cosas interesantes has visto en la ciudad?, preguntó Juan a Pedro, intentando no tocar un tema delicado. He visto muchas cosas interesantes, se jactó ella. Debería acompañarte alguna vez, dijo Juan. Siguieron caminando en silencio. Solo al llegar a casa, cuando Valeria vio una suntuosa mesa puesta, se echó a llorar y se lo contó todo a su vecino. No importa, la tranquilizó Juan, conseguiremos el dinero. Hagamos una colecta, ¿o qué se hace en estos casos? ¿Quién va a dar dinero a una persona mayor? A los pensionistas se les da por perdidos, se mueren, replicó Valeria con tristeza. No te atrevas a pensar eso, exclamó Juan, no os vais a morir. Vamos a luchar. Estas palabras tranquilizaron a la mujer y miró la situación de otra manera. Tenía suerte de haber conocido a un hombre como Juan. Aunque no cobraran el dinero, el final de su vida no sería solitario. Una hora más tarde llegó Víctor, informando de que estaba buscando trabajo. Pero apestaba a alcohol y todos sabían dónde estaba realmente: en un pub con amigos. Cuando se enteró de las noticias sobre la salud de su madre, no pareció alterarse lo más mínimo, sino que se quedó sentado como si no hubiera pasado nada. Bueno, ¿qué podía hacer ahora? Así era la vida. La selección natural, como se suele decir, la supervivencia del más fuerte. Juan se sorprendió por estas palabras y miró a Valeria. La mujer esperaba una reacción así de su hijo, así que fingió ignorar aquellas palabras. Pero eran una pesada carga para el corazón de su madre.
¿Realmente había merecido semejante trato por parte de su propio hijo? ¿Qué madre podría soportar algo así? Su confusión fue percibida por Juan Pedro. Las palabras de Víctor le golpearon dolorosamente, como si ahora hubieran herido a su propia madre. Daría todo el dinero del mundo por verle la cara una sola vez. Así que se juró a sí mismo luchar por la vida de la madre de otro. A la mañana siguiente Valeria se sintió mal. Al parecer, después de todo, las palabras inhumanas de su hijo le habían quitado las fuerzas. Juan Pedro llamó a la ambulancia, porque Víctor, como de costumbre, no estaba en casa. En urgencias, Juan fue llamado por el médico del hospital local. Le recibió como al hijo de una mujer enferma. «Joven, ¿está al corriente del estado de salud de Valeria?», le preguntó el médico. «Sí, acaba de volver ayer de un reconocimiento. Aquí están los resultados de las pruebas». Juan Pedro entregó los papeles al médico. El médico estudió detenidamente la anamnesis, se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz con cansancio y pensó: «Creo que la operación no debe retrasarse. Para obtener un resultado positivo de todos los procedimientos, es necesario que Valeria se los haga a más tardar el mes que viene». «Estoy de acuerdo en que es mucho dinero», dijo el doctor. «La mantendremos aquí unos días, la pondremos en pie, aliviaremos su estado, pero tú como hijo tienes que actuar con urgencia». Juan Pedro decidió no admitir que no era hijo de Valeria. Supuso entonces que no le permitirían visitarla en ningún momento. Era la única mentira que podía permitirse en toda su vida. Víctor no visitó ni una sola vez a su madre en el hospital. No sentía pena por ella. Pero sí preguntó al notario cuánto costaba heredar. Mientras tanto, una completa desconocida para Valeria la visitaba 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. La mujer no podía comer la comida del hospital, así que Juan Pedro le traía comida de casa. Las enfermeras le dijeron cuál debía ser la dieta de Valeria. Juan se arremangó y empezó a cocinar. Al principio no estaba sabrosa, pero Valeria, sabiendo lo dura que era su favorita, se comió hasta la última miga. Incluso cuando el hombre trajo una especie de revoltijo en vez de sopa de puré de patatas, sin sal ni sabor, la mujer se comió valientemente el resto, viendo con qué atención la miraba Juanito. Cada vez Valeria fingía que le gustaba la comida que él había preparado. «Gracias, buen hombre», dijo ella. «Ojalá no tuvieras que ir todos los días. Te cansas en el trabajo». «No estoy cansado», argumentó Juan. «Come, mejórate». Y Valeria comió obedientemente un brebaje desagradable, pero, como le dijo la enfermera, feo, pero útil. Toda la sala del hospital contemplaba esta estampa del amor de su hijo. Las mujeres se maravillaban del cuidado con que Juanito atendía a su madre. No tenían ni idea de que los dos hombres no estaban emparentados por la sangre. Al cabo de unos días, la salud de Valeria mejoró, gracias a los esfuerzos de los médicos y de Juan. La mujer decidió dar un paso serio. Llamó a un notario que conocía. En una ocasión, su mujer había dado a luz a gemelos en su guardia. En aquel momento no fue fácil para todos, pero a pesar del pronóstico de los médicos, los niños nacieron sanos, y la propia madre sobrevivió gracias a las habilidades de Valeria. Por eso, el notario acudió inmediatamente a la llamada de la salvadora de su familia. «Tengo una petición, señor Nicolás», dijo Valeria al notario. «¿De qué se trata?». El notario se sorprendió al ser llamado a su habitación del hospital. «Quiero hacer una escritura de donación para Juan Pedro, mi vecino», dijo Valeria. «¿Está segura, señora? ¿Y qué dirá su hijo?». La notaria se sorprendió. «Mi hijo no se preocupa por mí», respondió la mujer con voz apagada. «Se podría decir que me enterró viva. Juanito, en cambio, intenta salvarme de las garras de la muerte, y ha perdido mucho peso». «Entonces, ¿cuál de ellos es mi hijo?». «Sí», se estiró el notario. «Dios nos libre de semejantes niños. Bueno, querida, llenemos los papeles entonces». Y el notario entregó a Valeria los documentos necesarios.
No les llevó mucho tiempo y en una hora estaba todo listo. Valeria entregó al notario la donación de la segunda mitad de la casa y legó que, a su muerte, él acudiera a Juan y lo hiciera heredero de sus bienes. Ella legó todos sus ahorros en su libreta de ahorros a Víctor, que espero que pueda utilizar para alquilar una habitación durante un tiempo hasta que encuentre un trabajo. Después, que se busque la vida. Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño. Al día siguiente, un enfurecido Víctor irrumpió en la habitación de Valeria. ¿Cómo te atreves a darle la mitad de la casa a ese monstruo?, le gritó a su madre, sin rechistar a las otras mujeres de la habitación. A quien yo quiera, le doy mi casa. Le vendiste tu mitad a él y no me preguntaste, dijo ella con firmeza. Pero si es un desconocido, bramó Víctor. Pero no es un extraño para mí, es el único que cuida de mí. Y tú eres peor que un enemigo, solo me matas con tu actitud y tus desplantes, como si quisieras que me muriera antes. Vete a la mierda. Si te mueres, no te enterraré. No me lo pidas. Me gritó Víctor cuando perdió los estribos. No te preocupes, cuando esté, como tú dices, muerta, no le pediré nada a nadie, dijo Valeria con calma y se puso de espaldas a la pared. Víctor se marchó dando un sonoro portazo. Los pacientes se quedaron estupefactos. Solo ahora se daban cuenta de que Valeria no había sido visitada por su hijo, sino por un completo desconocido. Y su propio hijo resultó ser un infrahumano. Todos empezaron a tranquilizar a Valeria y le dijeron que lo había hecho todo bien, porque una buena acción hay que pagarla. A veces un desconocido resulta ser más cercano que ella misma. Y a altas horas de la noche ocurrió algo terrible. Víctor, borracho y furioso, prendió fuego a su casa natal, donde había vivido desde niño. Juan Pedro se despertó a tiempo y consiguió evacuar con todos sus documentos. El inútil hijo de Valeria se quedó mirando cómo ardía su único hogar y el de su madre. Si no soy yo, que no sea nadie, pensó el borracho, ahora veré quién se queda con la mitad de la casa. Por la mañana, oliendo a humo, Juan fue a trabajar. El capataz, tras enterarse de su accidente, le ofreció una plaza en el dormitorio y una buena ayuda económica, cosa que a Juan le hizo mucha ilusión. Solo le quedaba una duda: ¿dónde alojar a Valeria cuando saliera del hospital? Se dirigió al médico encargado de la sala donde estaba ingresada la mujer y le pidió que no le diera el alta al menos hasta dentro de una semana. El médico accedió. En el mundo no faltan personas bondadosas. Cuando a Valeria le dijeron que ya no estaba en casa y que la culpa era de Víctor, se desanimó por completo. Y había una razón para ello: su hijo la traicionó, su casa se quemó, ella misma estaba en la tumba. Los discursos tranquilizadores de sus compañeras de pupitre no surtían efecto en ella. Solo un hombre podía arrancarle una sonrisa. Y allí estaba. Cuando Juan cruzó el umbral, no sabía qué hacer. Pero en cuanto vio a la mujer llorosa que había llegado a ser como una madre para él, apretó los puños y se dijo que podía hacer cualquier cosa. No llores, mamá, le dijo Juan, y al ver la cara de sorpresa de Valeria, añadió, ¿puedo llamarte así? Claro que puedes, mi querido niño, dijo la mujer, has cogido a mi pariente, a mi hijo. Toda la sala contemplaba la escena con la respiración contenida. Muchas mujeres no pudieron contenerse y lloraron. Valeria también rompió a llorar, sintiéndose muy aliviada. Después de todo, tenía un hijo. Juan extendió la mano para acariciar la cabeza de su madre, pero lo hizo torpemente porque sus dedos, el anular y el meñique, estaban unidos. Valeria le cogió la mano y la examinó. Había visto antes una palma tan inusual. Aún recordaba a aquel bebé. ¿Naciste en junio? ¿Y vas a cumplir 35 años? Sí, estoy a punto de cumplir años. Dios mío. Sé quién es tu padre. Toda la tristeza de la mujer ha desaparecido. No eres huérfana. Todavía te está buscando. ¿Cómo? ¿Y tu madre? La emoción de Juan le dejó sin aliento. Tu madre murió en el parto, Juanito, dijo Valeria con tristeza. No he olvidado aquel día.
Yo era ayudante de comadrona. Se lo contaron a papá. Qué triste se puso. Quería llevarte enseguida, pero los médicos se negaron a que te fueras. Si hubieran sabido lo que iba a pasar, le habrían dejado llevarte. ¿Y qué pasó? Te robaron. Dicen que los enemigos de tu padre querían sacarle de sus casillas, para que le fuera mal en los negocios. No funcionó. Trabajó demasiado y ahora es uno de los hombres más ricos del país. A menudo visita la tumba de su mujer, la de tu madre. Quiero ir a su tumba. ¿Me la enseñas? Claro que sí, hijo. Los médicos no discutieron y dejaron que Valeria saliera del hospital un rato. Una hora más tarde, madre e hijo se dirigían en taxi al cementerio. Esta es la tumba. La mujer señaló un lugar bien cuidado con un ángel blanco sobre un pedestal. Juan se acercó y depositó 2 rosas blancas. ¿Quién es usted? Se dieron la vuelta. Un hombre canoso con un traje caro se acercó por detrás con un enorme ramo de rosas blancas. Hola Ignacio, empezó Valeria. ¿No te acuerdas de mí? Yo ayudé a traer al mundo a tu mujer. Y este es su hijo Juan Pedro. El destino nos unió hace poco. Es una larga historia. El hombre reconoció de inmediato el parecido de Juan con su amada Alicia, y recordó con claridad aquellos dedos fusionados. Se aferró a su corazón. Le ayudaron a incorporarse y le dieron pastillas. Hablaron durante otra hora, sentados junto a la tumba. 3 personas tan distintas, como fundidas en una sola. El padre pasó el brazo por los hombros de su hijo y apoyó la mejilla en su cabeza. Ahora, Alicia, mi amor, puedes dormir en paz. Nuestro Juanito se encontró a sí mismo. Resultó que el rival de Ignacio lo había robado de su habitación y se lo había entregado a los gitanos. Estos recorrían el país y llevaban al niño de un lado a otro, pidiendo dinero a los transeúntes. Cuando cayó enfermo y no podía respirar porque estaba resfriado, dejaron al niño en un orfanato de otro pueblo. Así que la búsqueda del niño se truncó. Durante todo ese tiempo, el desconsolado padre estuvo buscando a su hijo. Ignacio nunca se casó ni tuvo hijos. Su negocio iba viento en popa, pero no tenía a quién dejarle su fortuna. Entonces tuve un sueño, cuenta Ignacio, en el que Alicia me pedía que fuera a su tumba. Lo dejé todo y volé para allá. 3 días después, Valeria recibió el alta. Ignacio y Juan la recogieron en un coche de lujo. Las mujeres de la sala salieron a despedir a Valeria, felices de que la historia hubiera terminado, como en las películas. Ignacio entregó a cada una de ellas suntuosos regalos por mantener a su familia, que ahora incluía a Valeria. Y un mes más tarde, un Airbus partió de Alemania llevando a bordo a una mujer completamente sana y feliz. En el aeropuerto, la más joven y bella Valeria fue recibida por Ignacio y sus 2 hijos, Juan y Víctor, que habían sido encontrados, lavados y codificados por la gente de su padre. Había seguido un curso de psicología y ahora trabajaba en la empresa de Ignacio como guardia de seguridad. También se enamoró de una chica simpática y amable, María, que trabajaba en la oficina. Juan, con su amplia experiencia en gestión empresarial, se convirtió en la mano derecha de su padre, que apreciaba mucho a su hijo. Más tarde apareció la exmujer de Juan, se divorció de él y se quedó con todos sus negocios mientras el pobre estaba en la cárcel. Juanito, cariño, murmuró la exmujer, ¿podemos empezar de nuevo? La astuta dama y su desafortunado compañero dejaron que el negocio corriera a sus anchas y siguieron caminos separados. Y cuando se enteró de que su exmarido prosperaba, allá ella. Yo ya he empezado, dijo el hombre en voz baja, y en esta nueva vida no hay sitio para ti. Perdone, tengo prisa por la boda. Juan Pedro sí que tenía prisa. Hoy se casaba su padre. Su novia se llamaba Valeria. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.